tiene un proyecto, a lo mejor a la tarde se olvidó del proyecto y está con otro. Entonces es muy difícil que una persona pueda hacer un tratamiento en esas condiciones. Estas son algunas de las razones principales de por qué casi nunca una persona acelerada cumple con el tratamiento. Y por supuesto, como consecuencia es una de las razones de por qué es tan importante que la familia en ese momento sea una familia que está capacitada, que entienda lo que está pasando, que no se enoje, que sepa que es parte de la enfermedad y colabore en lo posible para que se vuelva a encarrilar el tratamiento. Inversamente, vamos a destacar lo que dijeron recién. Me siento bien. Me siento bien. La persona que está deprimida le pasa algo distinto. La persona deprimida se siente mal. Nadie disfruta de estar deprimido, nadie lo justifica, nadie lo reivindica. ¿Pero por qué abandona el tratamiento una persona que está deprimida? Porque está negativa, pesimista, desalentada, con la sensación de que no vale la pena, de que nada tiene sentido. La persona deprimida pierde el sentido de su vida. No ve el sentido ni de salir de la cama, ni de hacer un esfuerzo, pierde las ganas, pierde la vitalidad. Y por lo tanto también pierde sentido el tratamiento. ¿Para qué un tratamiento? Si ya hizo tratamiento y no le sirvió. Si nada vale la pena. Si total no tiene solución. Por lo tanto, cuando la persona está o deprimida o acelerada, hay razones por las cuales tiende a abandonar el tratamiento en el momento que más lo necesita. Por eso es que los esfuerzos de todos los que participamos en este tipo de emprendimientos se centran no en tratar de convencer, de influir en una persona cuando está deprimida o está acelerada, sino en los lapsos en que la persona está bien. Como ustedes saben, como esta es una enfermedad que tiene sus fases, tiene sus etapas, las personas pasan a lo mejor años estando bien. En otros casos pasan algunos meses estando bien. Pero tiene una buena recuperación. Es decir, alguien que ha estado profundamente alterado, que a lo mejor ha intentado suicidarse, o ha tenido una crisis psicótica, hasta con delirio y con alucinaciones, cuando se le pasa eso, vuelve a su normalidad. Entonces, ese es el mejor momento como para tratar de influir sobre el paciente y sobre la familia, para que entiendan cuál es el problema, qué se debe hacer para resolverlo, cuáles son los recursos que tenemos a nuestro alcance para que no se repitan esas crisis. Por lo tanto, tratamos de poner el esfuerzo no en la persona acelerada, que de todas formas no nos escucha, no en la persona deprimida, que en general no viene, hay que traerla, sino en las etapas en que la persona está bien, en las etapas intercrisis. Y uno diría, teniendo una enfermedad con tantas consecuencias, cuando la persona recupera su normalidad, se le explican las cosas, debería entender. Debería entender que si no quiere volver a pasar por esas etapas que pueden ocasionar la ruina financiera o la crisis matrimonial, o la etapa deprimida que lo acerca al suicidio o lo lleva a la internación, debería entender, si se le explica, que es bueno que tome medicamentos para seguir estando bien. Y sin embargo esto no pasa. La gente abandona muchísimo los tratamientos porque no tienen la continuidad necesaria. ¿Por qué sucede esto? Cuando la persona no está ni deprimida ni acelerada. ¿Por qué sucede esto que hoy en día se llama no adhesión? ¿Qué quiere decir no adhesión? Que la persona no cumple. La persona no cumple con el tratamiento, no hace lo que se le dice. ¿Y por qué las personas no colaboran de esa manera, no tienen la continuidad necesaria? Y hay una razón principal que es un elemento psicológico. La gente niega que exista la enfermedad. Es decir, nadie va a tener continuidad con un tratamiento si no tiene un concepto de qué es lo que le pasa. Para decirlo de otro modo, una persona puede estar dispuesta a hacer un tratamiento cuando se siente mal, para sentirse mejor. Pero hacer un tratamiento cuando está bien, para seguir estando bien, tiene implicancias psicológicas distintas. De hecho, es tan común que una persona diga, ¿para qué voy a seguir tomando esto si me siento bien? Y nosotros necesitamos
generar la convicción de que para seguir estando bien es necesario seguir tomando un medicamento que le estabiliza. Ahora, esto para algunas personas es enormemente complicado. Es decir, realmente requiere una actitud, requiere una apertura, requiere una revisión del amor propio, requiere lo que nosotros llamamos el duelo por la salud, que es aceptar, bueno, hasta tal edad yo andaba bien, y a partir de tal edad perdí la salud. Así como hay gente que pierde la salud y empieza a tener síntomas físicos o dolores. A otras personas estaban bien hasta cierta altura de la vida y empezaron a tener depresiones y euforia. Entonces nadie va a hacer un tratamiento si no acepta esto, si no tiene un concepto de lo que es la enfermedad y de cuál es la participación que al paciente le toca para mantenerse estable. Entonces, si uno no tiene una idea clara de lo que es la enfermedad, si uno niega estar enfermo, entonces no va a hacer el tratamiento, por supuesto. Hay un montón de factores que influyen en esto. Por ejemplo, las limitaciones económicas. Empiezo por el final, porque hay un montón de factores que son factores más puramente psicológicos. Pero la verdad es que con una crisis como la que estamos pasando, si a una persona le cuesta aceptar que está enfermo y encima le salen caras las visitas, le sale caro el transporte, le salen carísimos los medicamentos, es un elemento más que inclina la balanza para que digan, no, yo me siento bien, ¿para qué voy a gastar tanto en algo? ¿No es cierto? Influye, es un elemento más que influye. Otra cosa, la personalidad del paciente. Algunos de ustedes me han oído en alguna charla anterior citar una frase que a mí me gusta mucho de un cirujano inglés del siglo XVIII que decía que tan importante como saber qué enfermedad tiene la persona es saber qué persona tiene la enfermedad. Dos personas pueden tener la misma enfermedad, pero si uno es impulsivo, inmaduro, errático, cambiante, imprevisible como personalidad de base, es muy difícil que tenga la aceptación de la enfermedad, que tenga la actitud responsable y meticulosa para tomar su pastillita todos los días. En cambio hay otra gente que teniendo la misma enfermedad, su forma de ser, las características de su personalidad, son mucho más realistas, más ordenadas, más responsables, más dóciles. De hecho hay algunos pacientes bipolares que requieren un tratamiento mínimo porque se estabilizan prácticamente tomando un medicamento, que no requieren psicoterapia prácticamente. Es aceptar esto y, bueno, como una paciente mía que dice, yo no tengo problema para aceptar esto. Mi hermana toma su pastillita de hormona tiroides todos los días para estar bien. Mi tío toma su pastillita para la hipertensión todos los días para estar bien. Bueno, yo tomo mi medicamento estabilizador, a mí no me conflictúa eso. Por suerte, pero hay demasiadas personas que sí les conflictúa, se les complica mucho. Entonces, si la personalidad no es favorable, es más probable que diga, no, yo no tengo nada. Me siento bien. El argumento es me siento bien, yo no tengo nada. Vayan ustedes al médico. ¿Qué otros factores influyen? Hay un elemento que ustedes habrán escuchado seguramente también. Es, quiero probar solo. La persona que no cree que acá hay un problema de salud, que tiene bases neuroquímicas, que se estabiliza en base a medicamentos, que no depende de la fuerza de voluntad, que no depende tampoco de que uno haya solucionado un conflicto que tiene con su mujer o con su jefe o con su hermano. Igual las personas, a medida que pasan los meses y los años y se sienten bien, muchas veces en vez de sacar la conclusión de qué bien que estoy en estos años, desde que hago las cosas como dicen los médicos, desde que tomo regularmente mi medicación, lo que dicen es yo estoy bien hace tiempo, pero quiero probar solo. Quiero ver si realmente necesito un medicamento. Ahí hay una cuestión de amor propio. De decir, yo quiero probar si realmente yo puedo por mi cuenta. Porque yo hice cambios en mi vida, hice terapia. Yo quiero dejar la medicación para ver si puedo, probarse, ¿no? Alguna gente dice, ¿pero qué quiere decir? ¿Que voy a tener una muleta toda mi vida? Es decir, se resisten a la evidencia de que para algunas personas hay circuitos dentro de su sistema nervioso que no funcionan bien y necesitan algo que los equilibre, que los suplemente. Entonces el quiero probar solo es, yo dejo todo porque pienso que voy a andar bien, porque yo no puedo estar, lo siente como una humillación, como una herida en su amor propio. Esto de, ¿por qué el vecino no tiene que tomar una pastillita? Yo no sé por qué. El vecino tampoco tiene que tomar la pastillita ni para la diabetes ni para la hormona tiroides, no sé, no sabemos por qué la enfermedad le cae a algunos y no a otros en ese sentido. Entonces cuando alguien dice ¿por qué a mí?
Y es una pregunta